acá ya tengo abierto. Tengo ya abierto el programa, ya sabemos abrirlo, ya sabemos más o menos dónde están ubicadas las herramientas, nuestro menú. Entonces vamos a empezar a revisar lo que son los paneles. Ya les había explicado un poquito del panel de capas, ¿cierto? Entonces, este panel es muy importante para manejar todo lo que vamos a hacer en cuanto a ilustración, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el recorrido por acá. Ya les había mostrado que esto se maneja por capas y subcapas, que hay una forma de crear capas nuevas, de crear subcapas, que quiere decir que si una capa dentro de ella puede tener adicionales, ¿cierto? Como una especie de contenedor, ¿cierto? Van contenidas unas dentro de las otras. Acá también podemos nosotros cambiarle el nombre con doble clic, ¿cierto? Por ejemplo, personaje. Podemos con doble clic dentro de, ya no del texto, ¿cierto? Sino en el espacio donde se ve la imagen le podemos dar doble clic y se nos abre un panel adicional donde podemos también pues cambiarle el nombre, podemos cambiarle el color de visualización, ¿cierto? Si yo quiero que cierta capa tenga un color establecido, ¿cierto? Se le puede... ¿Qué pasa cuando elijo un color establecido? Es decir, que lo que yo vaya a seleccionar de esa capa va a tener esos bordes de color, ¿cierto? Por ejemplo, acá le puse verde, si lo ven aquí, y cada vez que yo lo seleccione, fíjense que todo lo que está contenido dentro de esa capa va a ser color verde. ¿Para qué se hace? Para diferenciar, así de sencillo. Entonces, cada selección, pues yo lo puedo hacer por medio pues de este panel y de esa forma, ¿cierto? Además de esto tenemos paneles adicionales. Por ejemplo, cuando quiero buscarlos, voy a ventana y voy a encontrar acá todos los paneles que puedo utilizar. En este caso voy a decirle ventana y voy a escoger el color. Ese también ya lo conocíamos, ¿cierto? Yo les subí al Drive, no sé si todos han podido acceder, los atajos de teclado. Entonces ya les había comentado que cuando quieran elegir una opción al frente, sale la tecla, ¿cierto? O el atajo del teclado para pues sacarlo más rápido. Sin embargo, yo tengo acá la versión, pues el espacio de trabajo, aspectos esenciales, que se me permite pues realmente tener a la mano como todas las opciones. Entonces, si se fijan, acá está también el menú de color. Si todavía no los reconocen muy bien, entonces sí lo recomendable es ir a esta ventana y buscar el panel, ¿cierto? Listo, entonces acá en ventana colores, muy sencillo. Yo puedo pues modificar o cambiar pues las tonalidades. Esto está contenido una capa dentro de otra, como decir subcapas, entonces tengo simplemente que, miren, personaje, va un grupo, ¿cierto? Como está contenido por grupos, después vamos a ver cómo se generan esos grupos. Simplemente es llegar hasta el inicial, el que quiero modificar, y pues cambiarle, por ejemplo, acá la tonalidad. Si se fijan, le estoy cambiando acá el tono al trazo, es el que está seleccionado y es un trazo pequeño. Pero yo puedo darle acá, ¿cierto? Que se intercambie y hacerlo de otro tono. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. También habíamos hablado de una herramienta de degradado, ¿cierto? Que la encontramos también, pues hay varias formas de encontrarla. Una es acá, desde el menú, ¿cierto? Herramienta de degradado. Nuestro menú de herramientas. La otra es ir también al superior y buscamos pues la opción de degradado. Aquí está, F9. Entonces acá también yo puedo cambiar las opciones del tipo de degradado, si quiero que sea lineal, si quiero que sea radial. Hay formas de editar el mismo degradado. Digamos acá pues yo puedo ponerle ángulo para la visualización. Puedo cambiarle dándole clic acá el color con doble clic. Puedo escoger otro tipo de
perdón, otro tipo de grado. Fíjense que acá también estoy seleccionando el borde de esta figura, entonces cuando lo intercambio es que se me va a visualizar. ¿Se abrió un audio, chicos? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Sí me están escuchando? Sí, señora, estamos bien. Ah, listo, perfecto. Gracias, Gerardo. Listo, entonces acá, además de un degradado que va, por ejemplo, naranja a negro, yo puedo adicionar en toda esta línea nuevos colores. ¿Cómo se hace? Voy a darle un clic acá. Acá se me movió un poquito. Voy a darle un clic acá donde me salga ese más. Si ven que el cursor tiene un más. Y ahí puedo con doble clic elegir otra tonalidad, ¿cierto? Entonces puedo hacer diferentes variaciones según como quiera mi degradado y puedo aplicarlo. Entonces, ¿cómo se aplica? Acá, fíjense que otra vez tengo que tener seleccionado primero el relleno y ahí sí le hago ese degradado. Miren que acá en este menú del lado derecho salen las opciones que estoy usando en el momento y yo puedo darle acá a los tres puntitos y puedo decirle, así que se me salga, que se haga emergente y así puedo seguirla editando. Entonces, si quiero que sea lineal, si quiero que sea de forma, bueno, ahí le di. Esta que ven acá de forma libre es como una especie de malla. Pues yo puedo modificar los tonos. Entonces acá puedo mover. Ya habíamos visto un poquito de esto. ¿Listo? Entonces ese panel de degradados también es importante para ilustrar, ¿cierto? Listo. ¿Qué otro panel tenemos? Bueno, tenemos trazos, por ejemplo, si tengo acá las herramientas, vamos a coger un poquito y hablamos de los pinceles. Entonces yo tengo acá esta herramienta, ya también la habíamos visto de pincel, ¿cierto? Y yo puedo seleccionar que sea solo un trazo, crear otros tipos. Ahorita vamos a especificar un poquito más sobre estos pinceles, pero entonces digamos que yo pueda modificarlos. Miren acá el perfil de anchura, voy a hacerlo más grande para que lo noten. Si se fijan, entonces está tomando el degradado, ¿cierto? Entonces, para que sepan que se puede aplicar también a pinceles, que aparte de tenemos diferentes variaciones, ¿cierto? Tenemos diferentes variaciones, tenemos acá, por ejemplo, si es básico, si tiene otras terminaciones, lo voy a hacer más grueso para que vean. Ahorita vamos a aprender cómo se carga un pincel. ¿Listo? Entonces ahí encontramos diferentes tipos de pinceles. Recuerden que acá en este menú de la derecha encontramos adicional, ¿sí? Como un menú adicional donde podemos encontrar los tipos de pinceles que hay. Si se fijan, hay muchos, decorativos, separadores de texto. Bueno, miren acá. Ustedes simplemente lo seleccionan y pueden ponerle la variación que quieren. O podemos crear nuestros propios pinceles. Ya podemos ver un ejemplo también de cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta ese menú, que lo vamos a usar ahorita más en un rato. Listo. Trazados. Entonces, por ejemplo, yo acá encuentro la ventana de trazados. Se me perdió. Mesas de trabajo. Bueno, realmente se llama trazo, pero no lo veo. Ventana. Aquí está, trazo. ¿Listo? Entonces, miren, se me abrió esta ventana de trazo donde me va a salir pues la información del trazo que estoy manejando, el grosor, ¿cierto?
Yo puedo seleccionarlo y pues ahí puedo ver las diferentes opciones que se me generan, ¿cierto? Cuando yo cliqueo en este espacio también me da opciones, por ejemplo, de voltear, ¿cierto? De colorizar, por ejemplo, si quiero cambiarle el tono, aunque eso se puede hacer desde aquí, pero pues para que vean que hay menús adicionales que ustedes pueden crear. ¿Se acuerdan que este muñequito está todo agrupado? Nosotros también habíamos visto una opción para agrupar y desagrupar objetos. Entonces, por ejemplo, si yo creo acá, voy a ponerle una tonalidad, una estrella, y creo otra forma de elipse, por ejemplo. Entonces simplemente lo selecciono con clic y sin soltar, ahí lo seleccioné. Y para volverlo grupo, entonces simplemente es clic derecho y le digo agrupar. ¿Listo? Entonces cada vez que lo seleccione, ya se me van a seleccionar los tres en un solo grupo. Para acceder dentro de ese grupo, con doble clic y ahí ya puedo escoger el elemento por separado. Si cliqueo afuera doble clic, acá ya, pues ya pueden ver las opciones. Estaba explicándoles lo de las líneas de trazo. Digamos acá yo puedo quitarle el relleno, ¿cierto? Selecciono y con este de ninguno le quito el relleno y solo dejo la línea de trazo. Acá le cambio el ancho, ¿cierto? Y ahí yo puedo seguir viendo estas opciones. Por ejemplo, si le doy acá en trazo, en el panel, entonces puedo cambiarle, por ejemplo, el remate. A ver, lo hago más grandecito para que lo vean. Para que él termine no en punta, sino como en círculo. Acá hay diferentes formas de terminaciones. La línea discontinua. Entonces puedo darle opciones de línea para que no sea una continua, sino discontinua. Y puedo darle acá diferentes variaciones que se dan por medio de puntos, ¿cierto? Entonces eso también se podría hacer. Si quiero flechas. Bueno, hay diferentes opciones que se pueden aplicar a los elementos. ¿Listo? Para que tengan en cuenta también ese panel. Hay otro panel importante que es el buscatrazos. ¿Listo? Entonces me voy a acercar aún más para mirar cómo se comporta. Entonces, igual, estamos en este sitio, ¿no? Estamos en la ventana y vamos a buscar la opción de buscatrazos. Acá está. Acá se nos abrió esta ventana. Entonces, tenemos dos opciones. La primera, modos de forma, ¿cierto? Estas son diferentes formas de modificar los elementos. Por ejemplo, esta es para unificar, esta es menos frente, es decir, que lo que está al frente se quita y queda lo de atrás. Esta es intersección y esta es excluir, ¿cierto? Entonces acá el mismo dibujo nos indica qué hace. Estos modos de forma son sobre todo para los rellenos, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo funcionan. Y las de acá, pues generalmente son funcionan diferentes, son como para dejar los trazos, los bordes, sin modificar. Ya lo vamos a ver para que lo entiendan mejor. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, dos formas. Las voy a poner con relleno para que ustedes lo noten. Recuerden que cuando yo cliqueo y le doy Alt sostenido y muevo, puedo duplicar una forma. ¿Listo? Bueno, en este caso solo voy a usar dos y a esta le voy a cambiar la tonalidad. Cambiamos el color. Otro color. Listo. Entonces, primero vamos con los modos de forma, ¿cierto? Entonces tengo acá, voy a seleccionar este y quiero que se unan. Entonces, cliqueo, Shift sostenido y me voy acá a modos de forma y le doy unificar. ¿Vieron lo que pasó? Cuando yo hice esto, se unieron y cambió el color, la tonalidad, cambió el color, ¿no? Este era verde y este se volvió fucsia. Según el modo como yo lo escoja, él puede cambiar. ¿Listo?
Ahora, vamos con el siguiente. Voy a cambiarle también el color a este para que ustedes vean cómo se comporta. Vamos a hacer lo mismo. Entonces selecciono, Shift, selecciono y dice menos frente. Se supone que el azul debería quitarse. ¿Ven? Entonces hice un recorte donde se está visualizando solo el verde. Si ven que él maneja sobre todo rellenos, ¿cierto? Trabaja con esta parte de relleno y se corta el resto. Es decir, si yo le pongo a esto un borde, pongámosle un borde, miren que el borde que se creó está respetando la figura que se cortó. Cuando lo hacemos con buscatrazos, la figura va a ser continua y el borde va a queda existiendo, ¿cierto? Así se haya cortado. Bueno, vamos a coger acá, quitémosle acá el borde, el trazo, pongámosle 0. 0. No me quedan 0. Ya. Y vamos a seguir viendo qué pasa con las demás. Entonces, como su nombre lo dice, acá está esa intersección. Miremos cómo queda. ¿Sí ven? La que yo escojo primero, no sé si lo han notado, es la que se cambia el color. Intersección y la otra. Cambiémosle acá la tonalidad. Listo. Y la otra se llama excluir y se supone que se quita la intersección. O sea, quedan los dos bordes. Vamos a probar si es verdad. ¿Listo? Igual se unifican. Entonces eso es muy útil cuando queremos hacer ciertas formas en nuestras composiciones. Es muy útil de usarlo. Listo. Ahora vamos a hacer la prueba con los buscatrazos. Entonces, fíjense. Tengo una figura. Le voy a quitar acá el trazo. Que no tenga, perdón. Listo. Y la voy a duplicar. Vamos a hacer el mismo ejercicio exactamente igual. Llegó alguien. Ok, Snyder salió. Listo. Si tienen alguna duda, me interrumpen, no hay ningún problema. ¿Listo? Lo importante es que entiendan. Bueno, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Tengo las dos formas. Shift, selecciono Shift y empezamos. Busca trazos. Le di dividir. Ah, pero esperen, acá tenemos que tener, vamos a darle acá un borde para que lo note. Entonces, si se fijan, él ya hizo la división. Si ven que cuando paso el mouse sobre ellos, hizo la división conservando igual la figura. Si yo le doy doble clic, miren que yo puedo entrar y quedan separadas las figuras, es decir, no se eliminan y siguen compartiendo, siguen siendo un grupo, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera que no fuera un grupo, simplemente le doy clic derecho y le digo desagrupar y en ese momento sí, tengo solitas las figuras. ¿Listo? Bien. Ahora, voy a crear otra acá. Cambiémosle el color. Listo. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, esta dice cortar. Entonces selecciono y corto. ¿Listo? ¿Qué pasó? Entonces vamos a mirar cómo hizo el corte. ¿Sí ven? Y en este caso, si se fijaron, se vio afectado también el borde que estábamos manejando. ¿Sí ven? Entonces esa es una de las diferencias. Vamos a ver cómo se comporta la otra. Igual esto para qué es, chicos, para que ustedes también hagan las pruebas.
¿cierto? Se metan al programa y empiecen a hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Acá le vamos a decir recortar, obviamente como intersección, entonces fíjense que ahí dejó. ¿Cuál es la diferencia? Que la figura la respeta. Miren que la figura, el borde todavía está ahí, aunque no es visible, solo se ve la intersección, pero ahí está la figura por fuera. Miren, si yo la cliqueo, ahí la encuentro. Ahí ya la moví. Ahí queda. Si lo hubiéramos hecho con los modos, no estaría la figura ahí. Bien. ¿Y qué nos queda? Acá hay otra de contornear. Esta no la uso mucho, vamos a ver. Si se fijaron, fueron los bordes de la figura. No la he usado mucho, pero bueno, ahí si yo le amplío el trazo, ahí se ve. Disculpa, profe, tengo una pregunta. Cuéntame. En la herramienta anterior, o sea, en donde me mostraste que salía, que se quedaba el trazo de la figura después Sí, de cortarla, lo acabo de hacer, pero no me queda el trazo de la figura. sí, ahí está. Lo que pasa es que ven y te vuelvo a mostrar. Lo que pasa es que no es visible. Entonces, para tú seleccionarlo, tienes que darle clic. ¿Ya lo vuelvo a hacer? Sí, te lo agradezco. Dale. Entonces, ahí está. Entonces, clic, shift sostenido. ¿Y tú me dices que fue esta? No. Sí, sí, señora. ¿Sí? Sí, es O recortar. recortar. Listo. Si la ves, digamos, esto creo que es lo que te está saliendo a ti, ¿sí? Pero cuando tú lo cliqueas, mira que acá está la imagen a un ladito. Ah, ¿Si la listo. visualizas en el tuyo? Sí, ya Listo. entendí. Gracias, profe. Vale. ¿Y eso para qué es? Por si uno, digamos, se equivoca o quiere realmente usar la figura sin que se pierda. Entonces ahí está. Después se puede seleccionar, cambiarle el color y hacerle otras modificaciones. Listo. Y vamos a ver qué hace la última. Entonces acá duplico con Shift y le vamos a dar esta, menos fondo. Entonces él mismo nos dice que se va a ir la que estaba de fondo y va a quedar esta. Ahí está. Listo. Ahí les queda la inquietud para que empiecen a mirar cómo funcionan los buscatrazos. ¿Listo? ¿Para qué nos van a servir en lo que vamos a manejar? Yo creo que podríamos trabajar para poner, digamos, texturas a ciertas partes de elementos, poner este tipo de, si la ven acá, de sombras. Entonces, con las mismas formas, yo puedo crear recortes y hacer este tipo de elementos. También brillos. Bueno, después ya vamos a ir mirando cómo se pueden aplicar esos recortes a diferentes formas. Hay una muy interesante que es la ventana transparencia, que es para hacer esto, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, digamos, si yo tengo acá una figura, voy a hacerla de otra tonalidad. Listo. Y digamos que quiero hacer una especie de sombrita con transparencia. Entonces voy a duplicar esta figura, ¿cierto? Voy a cambiar el color para que lo noten mejor. Vamos a hacer lo mismo que hicimos. Una opción puede ser seleccionar con Shift y le podemos decir que haga un recorte. Puede ser dividir acá. Listo, ya las dividí. Entonces tengo mi original aquí y tengo acá, no me hizo el recorte, perdón. A ver, otra vez. A ver, ahora sí, listo. Entonces puedo coger acá esta que dividí. Acá la ven. Puedo cortarla y, por ejemplo, pegarla encima, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ya la pegué acá. Y a esta figura que hice el recorte, pues se le puede hacer una opción de transparencia. Entonces voy a irme acá, por ejemplo, a ventana y voy a buscar transparencia. ¿Listo?
Entonces ahí, miren que me sale, aunque no tenía que hacer todo eso, realmente desde acá arriba me salía también la opción de darle una opacidad. Pero bueno, ya les digo esta ventana también para que nos sirva. Entonces acá yo, por ejemplo, le bajo la opacidad y miren cómo se está visualizando. En estos casos es bueno que tengan el mismo color en una escala más oscurita, ¿cierto? Para que se note esa variación. Entonces acá otra vez le voy a dar la opacidad y me queda, no sé si lo visualizan, lo voy a hacer más oscurito. Me queda una especie de sombreado, ¿sí ven? Entonces ahí ya la figura me quedó sombreada. Para cosas así es que se usa. Listo, entonces ahora miremos lo importante de la herramienta de transparencia. Voy a borrar esto, voy a crear una figura. Listo, tengo esta figura. Le voy a poner un color más oscurito. Listo, ya. Bien, tengo la figura, ¿cierto? Entonces ya yo me fui hasta la ventana, busqué transparencia, sin embargo, fíjense que acá en el menú también las puedo encontrar. Y ahora digamos que yo quisiera meterle una textura a esta imagen, ¿cierto? Entonces, digamos que yo fui a internet y yo traje una imagen que quisiera que tuviera una textura, pero que solo se aplique, por ejemplo, a este elemento, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es pues tener una figura o la imagen a la que se la voy a aplicar, el elemento, ¿cierto? Digamos que entonces lo voy a copiar con control C. Listo. Entonces copié ese elemento. Perdón, la moví. Otra vez, control C. Ahora le voy a decir control shift V para pegar encima. ¿Qué quiere decir? Que tengo un elemento y debajo está la copia. Miren, yo lo moví ahí solo para que ustedes lo vieran. Ya me devolví con control Z. Entonces ahí están los dos elementos, ¿cierto? Voy a cambiarle el color a este para diferenciarlo. Listo. Entonces otra vez, miren que ahí debajo está el otro. Ahí estoy. ¿Listo? Entonces ahora me voy al menú de transparencia y le voy a dar esta opción de crear máscara. ¿Listo? Un clic. Ya está. Miren acá. Se volvió transparente ese rosa que tenía encima. Mírenlo aquí. Y me da la libertad de meter una imagen ahí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Le voy a dar acá doble clic. Ah, no, perdón. Voy a seleccionar acá el elemento, la máscara. Con un clic está bien que lo hagan, pero pues que se sienta que estoy en la selección, ¿cierto? De ese objeto. Y ahora lo que tengo que hacer es traer la imagen, ¿cierto? Entonces me voy a ir a archivo, le voy a decir colocar y pues yo anteriormente había traído unas texturas. Miren, hay diferentes texturas. Por ejemplo, voy a cargar esto y le voy a decir colocar. Y la voy a ubicar sobre mi figura. Entonces, fíjense. ¿Qué hizo? Se ubicó acá, donde yo la había dejado. Y como tenía una tonalidad rosa, hizo una especie de máscara con las formas de mi textura, ¿cierto? ¿Para qué se usa eso? Para texturas, para tener un muñequito, un elemento y poderle colocar diferentes formas y texturas y pues visualmente se vea muy agradable, ¿cierto? Vamos a hacer otra figurita. Bueno, ahí ya me quedó acá en una capa. Vamos a mirar dónde está, aquí en imagen. Listo. Bueno, por ahora voy a crear una capa nueva. Acá estoy, ojo, estoy en máscaras, ¿no? Cuando yo me ubique acá, debo revisar, perdón, en capas. Es que como tengo acá, en capas. Tenía el menú ¿qué? En máscaras. Listo. Ahora sí, entonces podemos volver a hacer el mismo ejercicio. Entonces voy a crear, digamos, otra figurita. Es que amplié la pantalla y no me da mucho espacio. Listo. Entonces, o apliquémosela si quieren al personaje. Acá, por ejemplo. Listo. Entonces, voy a cliquear. No sé por qué se me bloqueó. ¿Qué pasó?
Y chicos, se me bloqueó el programa. A ver. No me deja seleccionar. Vamos a crear uno nuevo, a ver qué pasó ahí. Profe, ¿le puso candado a la capa de casualidad? No, no está libre. Es que no me deja coger nada. O sea, espérate. Tan raro. No sé qué hice ahí. Está en la capa de máscara, profe, creo que es. Dime. No te entendí. Que creo que se encuentra en la capa de máscara. Todavía estoy. Perdón. Perdón, a ver. Entonces veamos acá. Voy a volverme al menú acá. Ay, sí, muchas gracias, qué pena. Bueno, chicos, cuando les pase, buscan pues la máscara. Miren que yo estaba era aquí. Cuando estoy en la máscara, pues es esto lo único que se puede modificar. Entonces ahí ya tendría que salirme, ¿cierto? Y estar acá afuera. ¿Listo? Y ya está. Ahora sí. Entonces voy a crear una capa nueva y sobre esa capa voy a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a aplicarle otra textura. ¿Listo? Voy a cambiar, por ejemplo, el color. Entonces, ¿cómo es el proceso? Primero selecciono el objeto, lo voy a copiar con Control C y lo voy a pegar encima. ¿Cómo es para pegar encima? Le dicen Control Shift V. ¿Listo? Eso, si se fijan acá, ya hay dos. Y ya está. Ahora, nos vamos a ir al menú, ventana, y vamos a buscar la opción de transparencia. ¿Y qué le tenemos que decir? Le tenemos que decir que se cree una máscara. ¿Listo? Acá, ahora sí, voy a máscara. Y ahí sí vamos a hacer la carga de la imagen. Entonces le digo archivo, colocar. Y vamos a escoger esta, por ejemplo. Colocar. Me voy a la imagen, no se nota mucho. La pongo. Y ahí ya tiene la máscara. Voy a traer esta, casi no se nota la textura. No se nota porque la El imagen color. que tiene de abajo es el mismo color. Sí, señor. Exactamente, no le cambié el color. Entonces vamos a cambiarle la tonalidad. Y ahora sí intentemos hacer el cargue. Archivo, colocar. Y ahora sí debería visualizarse ahí. Claro, él debe tener una variación de tonalidad de color. En este caso hubiera escogido de pronto no un rosa, sino un beige un poquito más oscuro para que se note ahí sí la están viendo, la textura. Listo. Entonces eso nos va a servir mucho también para lo que vamos a trabajar. Para eso pues estamos viendo como lo que más vamos a usar ahorita que vayamos a ilustrar. Listo. Recuerden que no les pase lo que me pasó al soltarla, o sea, salirse de la capa. Y ahora sí, pues ya tienen la libertad, por ejemplo, de moverla. ¿Listo? Recuerden que acá también se puede trabajar por diferentes capas. Y pueden también bloquearlas si no quieren moverlas. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué más íbamos a ver hoy? Ya vimos máscaras de capa. Pues nosotros ya habíamos visto también cómo escalar, cómo modificar algunos elementos. Voy a borrar esto. En ventana apariencia, es otro panel acá. Ventana apariencia, nos va a mostrar lo que nosotros tenemos en escena o el elemento y nos dice que tiene cierto elemento, ¿cierto? Es decir, si yo hago una selección, entonces él nos va a mostrar qué tiene. Digamos, esto tiene opacidad por defecto. Digamos, acá tiene pues un color, es un grupo, un relleno, ¿cierto? Acá vamos a ver todo. Y también desde acá se puede modificar, ¿listo? Entonces, para que lo tengan presente. Hay otro también interesante,
que viene con unas opciones por defecto y es acciones, ¿cierto? Ventana acciones. Entonces son cosas que yo puedo aplicarle a mis elementos. Por ejemplo, voy a coger acá el elemento, ¿cierto? Y voy a aplicarle alguna acción por defecto. Entonces, digamos esta opacidad 60%. Si yo se le aplico, miren que él ya me le bajó a 60 la opacidad. Hay más, miren, estilo gráfico. Digamos, aplicámoselo a todo este. ¿Sí ven? Quedó como en bordes, sin color ni nada. Simplificar. Bueno, hay varias que ustedes pueden, si quieren hacer la prueba, pueden crear sus elementos y aplicarle a ver cómo se comporta cada uno. Reflejar horizontalmente, unificar, excluir, rastrillar. Mira, acá salen busca trazos. Bueno, hay diferentes opciones para que ustedes vean cómo, pues, qué pueden hacer, cómo se comportan. Ahí están como para guardar como GIF. Bueno, hay diferentes opciones. ¿Listo? En la ventana enlace también es una opción cuando nosotros tenemos una imagen, digamos en este caso ya las borré, pero cuando tenemos una imagen nos da la libertad de cambiarla, ¿cierto? De enlazarla. Voy a volver a traer una imagen. Por ejemplo, tengo esto. ¿Sí ven? Acá en enlace ya se abrió la opción. Y desde acá miren que yo puedo ir al enlace, reenlazar o volver a vincular. Si yo tengo esa imagen y la actualicé en otro programa y la volví a traer, entonces también se puede como actualizar. Si yo le digo reenlazar, puedo, por ejemplo, traer otra y colocar, ¿cierto? Entonces, este menú de enlace también es útil. Acá, como tengo la pantalla tan grande, miren, acá está el menú. Entonces está reenlazar, volver a vincular o ir a enlace, ¿cierto? Ahí nos da las opciones. Listo, ¿qué otra ventana les iba a mostrar? Hay una ventana también de estilos gráficos, que es esta, donde yo puedo aplicarle diferentes tipos de estilos a las formas. Por ejemplo, tengo acá la estrella y puedo cambiarle, por ejemplo, la textura, el color. Aquí abajito encontramos una biblioteca llena de efectos a aplicar. Por ejemplo, miren estos de neón. Se me abre la ventanita y puedo mirar cómo se comporta. Acá está el trazo muy pequeñito. No se ve mucho, pero miren. Me da como ese efecto. Miren acá. Dependiendo del que ustedes escojan. A ver si así lo notan más. A ver, cojamos el personaje. A ver si se nota un poquito. Es que como tiene tantas variaciones y grupo no lo coge. Pero bueno, la idea es ponérselo a figuras para que se le aplique el efecto. Hay muchísimos más. Yo creo que hay muchos que yo ni siquiera he usado. Pero ahí los tienen para que ustedes puedan practicar. ¿Cierto? Ahí está, por ejemplo, la estrella. Y miren cómo cambian esas texturas, las líneas, ¿verdad? ¿Sí ven? Entonces ahí está ese menú que es bien interesante. Hay otro, por ejemplo, que digamos que ustedes crean un elemento que necesitan para alguna composición, para exportar algún elemento solamente, ¿cierto? Entonces se pueden hacer exportaciones como PNG, como JPG, PDF, bueno, creo que hay bastantes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta estrella, puedo exportarla acá. Le decimos ventana y buscamos la opción exportar recursos. Acá, exportación de recursos.
¿Listo? Miren, entonces, ¿qué permite? Que ustedes puedan acá darle un formato diferente, PDF, SVG, JPG y PNG. Y acá les da la opción de escala, ¿cierto? Entonces puede ser como a la misma escala o puede ser mucho más grande, por ejemplo, 4 veces más grande. Y acá un sufijo, ustedes pueden darle como un nombre adicional o simplemente lo borran, no importa. Entonces, ¿cómo se hace? Se arrastra. Y miren que acá ya se creó el recurso 1. Le pueden cambiar el nombre, estrella, línea o bueno, como quieran. Y acá le dan abajo exportar. Miren que me abrió donde en mi espacio de trabajo. Le puedo decir elegir. Y ahí dice que ya se exportó. Es decir, que si yo voy a la carpeta, pues debería estar ahí. Entonces lo tengo acá. Y miren, ¿sí ven? Ahí quedó la estrella que hicimos. ¿Listo? Entonces también es importante por si ustedes necesitan, o digamos para web, ¿no? Cuando hacen un diseño y quieren una barra exacta o algún botón, algún elemento, pues de esa manera les queda fácil de hacer la exportación. Si necesitan crear nuevos o si necesitan eliminar, es el mismo menú que hemos venido manejando. Bien. Listo. Entonces, ¿qué más vamos a ver hoy? Los símbolos. Hay una ventana de símbolos muy importante. Voy a hacerme acá. Listo. Entonces, esa ventana tiene también por defecto muchas herramientas. Entonces, vamos a buscarla. Ventana símbolos. A ver, no lo veo. A ver. ¿Ustedes lo ven por ahí? Bueno, busquémoslo acá. Están en orden alfabético, profe. Abajo de... No lo vi. Ventana... Entre la P y la T. Símbolos, así estaba aquí abajito. Bueno, igual, ya saben que acá en este menú también los pueden encontrar, si se les pierden. Entonces, hay diferentes, o sea, por defecto, hay muchos más, ¿cierto? Botones web, celebración, miren todos los elementos que ustedes pueden tener adicionalmente, ¿cierto? Ya es que se pongan a mirar qué tienen instalado y miren todo lo que encontramos. ¿Listo? Simplemente cliquean y miren que van saliendo acá, pues en el orden que los puse. Entonces, ¿cómo se hace? Pues los arrastro a mi composición y miren que, acuérdense que con Shift no se deforma. Y ahí tienen pues el elemento. Yo les había hablado la clase pasada de una herramienta que se puede usar con símbolos y es esta. Por ejemplo, voy a seleccionar un símbolo y voy a mi herramienta y se llama herramienta rociar símbolo. Entonces simplemente la elijo y empiezo a dibujar por mi pantalla. Y miren que ella me permite crear el símbolo que yo elegí. Puedo hacerlo con todos, o bueno, con los que yo elija. Entonces esto me permite también para generar fondos, texturas, bueno, todo eso. Por ejemplo, yo puedo también crear símbolos, ¿cierto? Eso también es importante porque puedo hacer como patrones y muestras. Ahorita si quieren se los muestro cómo se haría. Pero pues es una opción interesante. Acá le damos doble clic y también nos da opciones, por ejemplo, para cambiarle el diámetro a la herramienta, para desplazarlo, pero bueno, hay otras opciones que me genera acá, la intensidad, pero para que la tengan en cuenta cuando necesiten crear algún fondo o algún patrón, pues con eso se puede hacer. Bueno, digamos que yo tengo esto acá y hay una opción para, bueno, no borremos esto. Hay una opción también para convertir una imagen. A ver, yo creo más bien elementos acá. Para convertir una imagen rasterizada. Porque digamos que yo tengo un fondo, una composición, pero tengo tantos elementos que me están pesando muchísimo y además que tienen demasiado peso. Ya sé que no los voy a modificar
ya van a quedar así, entonces necesito liberar ese peso porque voy a crear más formas, más vectores y más elementos, tal vez rellenos, bueno, muchas cosas más, ¿cierto? Entonces hay una forma de rasterizar que es convertir pues como todos esos elementos que son vectores a una imagen JPG, ¿cierto? Entonces generalmente se usan fondos, ¿cierto? Entonces simplemente es como seleccionar. Vamos a darle acá. Bueno, no, estas son para máscaras de recorte. Vamos a buscar la opción en el menú a ver si nos sale acá. Busca trazos. Se me perdió. No, es en objetos si no estoy mal. Perdón, chicos, es que hoy ando embolatada con el menú. Acá sí, perdón. Es en objeto y nos vamos a rasterizar. ¿Listo? Entonces acá nos da el modelo de color, estamos usando RGB. Igualmente si estuviéramos con CMYK que son para impresos, pues acá uno le saldría. Y también me da la opción de escala de grises o mapa de bits. En este caso pues voy a dejar RGB, que es la que estamos trabajando. Además de eso me da la opción si quiero que el fondo, que continúe con un fondo blanco o si quiero que sea transparencia. ¿Listo? Pues en este caso tenemos fondo blanco, no me va a afectar. Y ya, le digo OK. ¿Listo? Acá esta opción, optimizado para ilustraciones, está bien, la podemos dejar ahí y le decimos OK. Entonces, si se fijan, aquí ya, esto ya no es editable y miren, se volvió una imagen JPG. ¿Listo? Eso cuando lo hacemos, cuando ya tenemos muchos elementos muy pesados, el computador de pronto no nos está dando, la capacidad se está trabando, entonces si sé que así va a quedar, se puede rasterizar la imagen. Si yo quisiera ya modificarla, entonces sí no es conveniente que hagan el rasterizado. ¿Listo? Bueno, vámonos con filtros. Entonces también tenemos una opción de efectos 3D. Voy a mostrárselos acá los efectos que tengo. Entonces miren acá en 3D hay unas formas de extrusión, de girar, de rotar. Hay unos efectos adicionales que la clase pasada más o menos se los mostré. Pero pues en general los que vamos a realmente usar son estilizar sombra paralela, ese lo vamos a usar. Tal vez estos de resplandor también. Y otros que vamos a usar para fondos pueden ser los de Photoshop, pues acá los artísticos, todos estos. Entonces la tarea, creo que ya se les había dejado, es que entren a estos efectos y se los apliquen a una forma. ¿Listo? A ver cómo se comporta. Entonces ya saben que vamos a usar pues algunos de estos, pero interesante que naveguen por ellos. Y que vamos a usar sobre todo este de estilizar. ¿Listo? Eso es lo que vamos a usar. Bueno, vamos a ver lo de 3D que les quería mostrar. Por ejemplo, yo puedo hacer elementos 3D por medio de un trazado, ¿cierto? Entonces yo puedo coger, digamos, esta pluma que la vamos a empezar a manejar desde la otra clase y puedo generar acá una forma. Por ejemplo, voy a tratar de hacer la forma de una botella. Entonces, si quiero una línea recta y no me está dando recta, con Shift, miren que él me genera la línea recta. ¿Listo? Entonces voy a crear esto hasta acá. Aquí me faltó un pedacito que voy a generar solo como si fuera media botella. ¿Sí la ven? Voy a quitarle el relleno y voy a dejar solo una línea. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un efecto de extruir. Y lo vamos a encontrar acá. Entonces me voy a decir efecto 3D y en este caso le voy a decir girar. Él me va a hacer un giro de 360. Miren que ahí quedó como una especie de candelabro o algo así. Pero entonces acá le voy a decir que sea no desde el borde izquierdo, me lo está tomando desde acá hacia allá. O sea, desde acá hacia allá. Entonces no me toma la forma de la botella, sino que le voy a decir borde derecho. Cuando yo le doy borde derecho, miren que me generó ese 3D que yo había hecho.
¿Sí ven? Queda una sola pieza. Entonces yo puedo generar por aparte, por ejemplo, la tapa. Digamos que quiero hacer. Obviamente ustedes la hacen bien. Esto es como de afán, pero pueden hacer la práctica bien hecha. Igual, creé como una especie de tapa a la mitad. Nos vamos a efecto 3D y le voy a decir girar. ¿Listo? Igual, borde derecho. Y ya está. Miren. Entonces yo puedo, ¿sí ven? Como si fuera una tapa. Cambiarle el color, por ejemplo. Bueno, ahí ya se le pueden hacer otras variaciones, pero es interesante cómo puedo construir ese tipo de elementos. Listo. Por ejemplo, también puedo crear con letras. Voy a poner acá un carácter, otra tipografía que se note más. Voy a cambiarle el tamaño también. Puede hacerla bien grande. Que la ven acá. Listo. Entonces, ahí tengo una letra. ¿Listo? Voy a cambiarle el color. Ya está. Ahora vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir a los efectos 3D, pero en este caso le vamos a decir que tenga una extrusión y un biselado. Miren, acá yo puedo cambiarle el tamaño de ese bisel, mucho más ancho, más delgado, según lo que yo necesite. Miren que acá hay unas formas de las terminaciones. Entonces, si se fijan, todas se ven diferentes. Y son bien interesantes. ¿Cierto? Ok, listo. Miren cómo generé esa letra 3D. No solo puede ser una letra, puede ser un texto completo, un nombre. Y se acuerdan que yo les dije que al lado derecho yo puedo modificar las opciones. Entonces acá yo puedo volver a acceder al mismo menú. Y acá cuando lo saco pues se me abre el panel como de apariencia y más grande para hacerle pues variaciones. En este caso voy a entrar acá y le voy a decir que me haga un mapeo de la ilustración. ¿Qué quiere decir? Que va a tomar la cara que yo elija o la superficie que yo elija de esa imagen y puedo ponerle pues un color, un símbolo, una ilustración que yo haya cargado. Por ejemplo, acá vamos a mirar cuáles están. Entonces, en este caso, miren que se abren todos los símbolos que tenía. Voy a escoger el de confeti. Se me deformó un poquito, toca con Shift para que no pase eso. Bueno, ahí no importa, lo voy a ampliar así a la loca. Pero la idea es que acá donde los ubique, ahí se va a reflejar, ¿cierto? Lo que esté por fuera de esto, pues no se va a ver. Digamos, estos no se van a ver. Y le digo, ok. Entonces, miren que al hacer ese mapeo, yo le puse una textura a esa letra. Entonces es bien interesante también ese tema de manejar eso para títulos, para composición. Yo puedo duplicar y hacer, pues, bueno, eso ya depende de mi composición. ¿Listo? Para que tengan en cuenta practicar pues con ese menú. Listo. Por ejemplo, yo puedo ponerle sombras paralelas a las cosas también, lo que les había dicho. Sombra paralela. Entonces miren cómo puedo darle una intensidad, una opacidad mayor, hacerlo con menos opacidad. Puedo que se desplace un poco más, si ven cómo se va comportando, en X o en Y. Cambiarle el color, ¿cierto? Entonces todo eso se puede hacer para nuestros elementos. Por ejemplo, si yo creo acá, no sé, en Photoshop se maneja también muy parecido. Creo acá un elemento, una línea. Voy a hacerla más anchita. ¿Sí la ven acá? Entonces, si yo quisiera que eso fuera difuminado, por ejemplo, ¿cierto?
Entonces simplemente vamos a los efectos que les dije que vamos a utilizar y le vamos a decir, por ejemplo, desenfoque gaussiano. ¿Listo? Miren que acá me da como la intensidad, si quiero que se vea mucho o un poquito. Eso se usa también para sombras, ¿no? Entonces ahí yo lo desenfoco y miren que me creó pues también ese desenfoque acá. Listo, si no me equivoqué, no quiero eso, no me pareció tan chévere, ya sabemos que acá se puede desplazar el menú apariencia y simplemente le quito o el ojito, perdón, ¿en dónde estoy acá? O lo elimino, ¿cierto? Yo puedo quitarle acá la visibilidad, perdón, acá el trazo, la visibilidad, o elimino pues el efecto que en este caso es este, de opacidad en la caneca. Que no se me quitó. Que no se me quitó. Desenfoque, cancelar. Desenfoque, perdón, era el desenfoque. Listo, y miren que ahí me quedó pues el elemento. Bien, y ya para terminar, yo les iba a mostrar entonces lo que son pinceles y cómo crear unos patrones, que fue lo que les dije así rápidamente. Entonces, los pinceles. Entonces, los pinceles se pueden crear dependiendo cómo nosotros queramos la terminación. Ya sabemos que acá encontramos muchos por defecto, ¿cierto? Podemos abrir la biblioteca y encontrar todos los que hay. Hay muchos, miren. Entonces, simplemente con mi herramienta pincel puedo dibujar y aplicarle, ¿sí ven? Voy a dibujar y el que yo elija, voy a escoger otro. No, pero eso no, como artístico, por ejemplo. Digamos, ¿sí? Lo arrastro. Y él va a tomar, ¿sí ven? Va a tomar la forma que yo elija. Vienen muchos. También sería importante que los vieran, que probaran, ¿cierto? Pero bueno, ahí hay bastantes pinceles. Entonces, si yo quisiera crear uno, también me da la opción de agregarlos, ¿cierto? Entonces yo puedo agregar diferentes tipos de pinceles. Entonces, una opción es crearlos. Por ejemplo, yo puedo con mis herramientas crearlos. Acá le voy a poner un relleno negro. Y por ejemplo, digamos que va, no lo voy a hacer tan grande tampoco. Me voy a acercar es para que lo vean. ¿Sí? Entonces acá digamos que lo voy a arrastrar. Voy a hacer como algo así, una forma así. ¿Listo? Mírenlo aquí. Entonces acá, nos vamos acá, es donde están todos los pinceles, ¿no? Pues en este caso voy a hacerlo por medio de este menú. Listo, entonces le voy a dar al más. Y ahí me dice nuevo pincel. Entonces, ¿cuáles son los pinceles que nosotros vamos a crear? De esta forma, este podría ser un pincel caligráfico perfectamente o puede ser un pincel de arte. ¿Listo? Podemos escoger cualquiera de las dos. En este caso le voy a decir pincel de arte, ok. Acá le puedo poner el nombre que yo quiero. Y pongámosle pincel creado 1. ¿Listo? Y aparte de eso tengo que tener esta opción, estirar para encajar en la longitud del trazo y tengo que tener acá en método que diga matices. ¿Para qué? Para que después me deje cambiar la tonalidad del color, ¿cierto? Si yo quiero cambiarle el color. Si no, siempre va a ser negro. Entonces, acuérdense de ponerle matices. ¿Listo? Es eso. Método matices. Y le digo, ok. Y miren que acá ya salió mi pincel. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces, yo ya puedo coger mi pincel. Perdón. ¿Qué pasó? Estoy en trazo. Selecciono el que es. Y miren cómo generé este tipo de pincel. Si ven que es bolita y va a punta, eso es lo que creé.
¿Listo? Ustedes pueden hacer cualquier forma y crear un pincel. Borre todo eso. Listo. Digamos que quieren otro, entonces acá negro. ¿Vamos bien, chicos? Entonces con la herramienta de selección directa puedo cambiarle la forma. ¿Listo? Digamos que así. Y exactamente el mismo proceso. Entonces acá le digo crear nuevo, le digo que sea pincel de arte. Ok, ¿listo? Entonces aquí recuerden que debe ser matices. Ok. Y miren, si ven las variaciones, esos son los pinceles que he creado con la herramienta pincel. Este está en blanco, le voy a cambiar el color. Ay, ¿qué le pasó a esto? Ya. Con la herramienta pincel selecciono el que quiero dibujar y... porque no me está pintando, creo que hice algo raro ahí. A ver, control Z, a ver qué hice. Ahí está, a ver, acá ya lo había agregado. Y ahí ya está pintando, ¿sí ven? Entonces también es bien útil este tipo de creación de pinceles, ¿no? Hay que explorar. Listo. Otro consejo, nosotros podemos instalar pinceles de la web. Entonces, podemos ir acá, por ejemplo, vamos bien, ¿cierto? Listo. Y si se requiere, no sé, Ángela, me perdí porque no me avisaron. No sé en qué en qué momento me hiciste esa pregunta. Bueno, entonces, podemos ir a páginas, yo había visto hoy Brush. Eso. Creo que acá se encuentran pinceles para Illustrator también. Hay que revisar, ¿listo? Hay que revisar porque miren acá dice pero de Photoshop. Bueno, creo que también hay para Illustrator, pero de la página que yo descargué precisamente hoy se llama Gpesh. Acá está. Miren. Se las voy a pasar por ahí, ¿sí? Al grupo. Acá en esta revisen porque sé que sí hay, pero no los busqué bien. Y esta me pareció interesante porque vi bastante para que la tengan. Listo. Súper sencillo. Entonces nos vamos acá. Por ejemplo, acá hay estos, miren. Hay varios. Miren, estos son chéveres. Listo, entonces voy a descargarme cualquiera, no sé, este, el primero. ¿Dónde está la descarga? Vamos a ver, consigue el Premiere Pro, no. Estos creo que eran los que había bajado. Bueno, entonces los descargan, les dan doble clic y vamos a coger el punto ahí, brushes, ¿listo? Elements, perdón. Mejor dicho, ustedes revisan en lo que descarguen que se vean las pinceles. Entonces lo vamos a copiar, nos vamos a ir a donde tengan instalado el programa, vamos a ir a presets o como predeterminados y ahí vamos a buscar la carpeta pinceles. ¿Listo? Se puede en la artística, que es donde, miren, que sí, ahí fue donde yo lo había instalado, es más, creo que ya lo tenía ahí. Le dan la contraseña. Y ahí ya les queda. Automáticamente ustedes pueden ir al programa y ya les salen sus pinceles. ¿Listo? Entonces vamos a buscarlos.
Yo la metí en la carpeta artística, entonces ahí debe estar. Y miren, Vector Dry Brush. ¿Sí ven? Miren, acá están. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un trazo. Otras cosas de las que se puede hacer con eso. Y lo arrastro. Y miren que me va a tomar la forma. Acuérdense que cuando yo creo ese tipo de trazos, esto siempre se puede modificar. Las anclas. ¿Listo? Entonces es interesante que ustedes cuando vean un pincel que les guste, lo instalen, ¿cierto? También ustedes pueden crear una imagen o traer una imagen rasterizada, vectorizar esa imagen y convertirla en un pincel. ¿Listo? Todo eso se puede hacer. Listo. Creo que con la instructora Joana ya vieron un poquito acerca de paletas de color, ¿cierto? Si no estoy mal, les enseñé un poquito de psicología de color. Sí, señora. Listo. Bueno, acá como para mostrarles, desde Illustrator 2017-2018 les da una opción de anclar con el Adobe Color. Entonces acá, por ejemplo, en ventana temas, les sale, miren, les sale las opciones de color. Miren que está monocromático, triada, complementarios. Bueno, hay varios que ustedes pueden elegir su paleta o hacer su paleta. Y acá le dan añadir a muestras. Cuando ustedes hacen eso, esta paleta pues se les añade a sus muestras o pueden crear una también. Darle crear y la agregan, ¿cierto? Entonces, dependiendo cómo les guste, pues es interesante porque pueden crear su paleta. O si no, acá en explorar también ya vienen unas predeterminadas para que ustedes tengan pues su paleta de color, ¿cierto? Miren, pueden elegir hasta el tono y acá se les va cambiando. ¿Listo? Entonces editarla, añadir a favoritos o añadir a muestras. Cuando ustedes le dan aquí o acá, cuando yo le di añadir a muestras, él ya automáticamente pues en las muestras de color, miren, queda la paleta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ya por último, vamos a hacer rápidamente pues el patrón. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hacer un patrón de formas? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer súper sencillo. Puedo generar acá una composición. ¿Listo? En este caso son estrellitas. Ya está. Sencillito. ¿Listo? ¿Qué hice? Cogí mi herramienta de estrella y dibujé las estrellas. Ahora las voy a marcar en un cuadro. ¿Listo? Voy a coger la herramienta rectángulo y las voy a marcar. En este caso no quiero que tenga ni relleno ni trazo, pero ahí está. ¿Sí ven? Acá lo selecciono y está mi marco, por decirlo así. ¿Listo? Ya que tengo mi marco, ahora sí voy a seleccionar todo y simplemente pues voy a ir a la ventana de muestras. Voy a ampliar esto un poquito más. Y acá en símbolos pues voy a arrastrar. ¿Listo? Se me abre esta ventana, entonces nuevo símbolo, por ejemplo, estrellas azules. Ustedes le ponen el nombre que quieren. Listo. Acá me da una opción, pues, clip de película o gráfico. Realmente puede ser cualquiera de los dos para lo que estamos haciendo. Y ya. ¿Listo? Ok. ¿Y por qué no me cogió ahí? Esperen un segundito. Sí me cogió, solo que no lo vi. Está acá. ¿Listo? Estrellas azules. Y ya está. Entonces yo puedo arrastrar y miren que puedo crear mi elemento. Entonces ahí sí que podría hacer, chicos, con la herramienta que les enseñé de rociar, lo mismo. Es algo creado por mí y puedo seleccionar la herramienta y mover para atrás para que la noten un poquito mejor. Y simplemente voy a rociar esas estrellas, ¿cierto? Entonces ya sé crear gráficos y sé crear también pues como
como para un fondo, ¿cierto? Un patrón. Listo. Si lo quisiera editar, simplemente con doble clic, acá se me abre el menú y yo puedo moverlas, ¿sí lo están viendo? Puedo moverlas, darles más distancia, bueno, modificarlas, ¿cierto? Igual como, digamos, en este caso lo rocié, pues ellas van a quedar juntas. ¿Qué más les iba a mostrar yo? Bueno, creo que ya terminamos pues de ver las herramientas principales, por lo menos las que vamos a utilizar. Ya les mostré los paneles. Acá, digamos, acá ustedes pueden también abrir acá las opciones y pueden editar el nombre. Listo. No, chicos, creería que hasta hoy vemos esto. Entonces, para la otra clase, les voy a dejar pues la tarea de siempre, que ustedes vean la grabación y empiecen a practicar, ¿cierto? Esa es una. La otra es que vamos a hacer una ilustración, un dibujo, un personaje para empezar a vectorizarlo, ¿cierto? Para empezar a dibujarlo. Por ejemplo, vamos a hacer, es que no sé qué tipo de, a ver, yo veo un personaje, miremos a ver más o menos la gráfica. ¿Ustedes saben dibujar alguno? ¿O cero? Chicos. Pues con Yo la sí sé. sí sé dibujar. Sí. En computadora sí, no mucho. Ok. No importa. Bueno, los que no sepan dibujar, pues intenten hacer algún boceto, algo que les guste. Si definitivamente no se sienten bien haciéndolo, pueden descargar alguna imagen para que nosotros empecemos como a vectorizar y pues hacer todo el proceso que vamos a empezar a hacer. La idea es que por ahora empecemos a crear un personaje. ¿Listo? Y después ya vamos unificando con el tema de redes sociales. Pero pues tenemos que aprender a manejar la herramienta. Entonces, pues no sé, yo quisiera como algo no tan elaborado tampoco, digamos un estilo así podría ser, tipo cartoon, algo así. Pero sí sería interesante que piensen en textura, que tengan lineecitas, que tengan elementos adicionales. Pongamos acá boceto, a ver qué nos sale. Boceto. Sería chévere que intenten hacer una composición con muchas figuritas, pero siendo sencillo. Si me hago explicar, que el personaje no tenga tantos elementos externos, sino más basarnos en texturas del personaje. Aunque esto se podría manejar también, porque miren que esto tiene hartos elementos, pero generando uno en el centro, digamos, uno grande, y de ahí que se desplacen algunas estrellas, algunos elementos adicionales. Pues es libre, pueden hacer lo que les guste. Igual pues con la siguiente clase, la idea es empezar a generar como esas líneas y todo del personaje y ya le podemos ir incluyendo cosas, entonces no se vayan a estresar, pero sí preparen una imagen, ¿listo? Preparen una imagen para que hagamos una práctica, ¿vale? Entonces, si no están tan seguros qué proponer, yo por el grupo les puedo poner ejemplos de qué se podría proponer y ustedes me van mostrando si quieren para tener claro el boceto la otra semana. Igual el martes les seguirán con la teoría, les explicarán pues composición, ¿cierto? Y todo eso porque pues a partir del personaje también la idea es que hagamos una composición. Ya nos toca después mirar la tipografía y bueno, otras cosas adicionales. Pero pues por ahora vayan pensando en ese boceto. ¿Listo?
me queda a mí de tarea también guiarlos un poquito más como, aunque todos tenemos un estilo gráfico diferente, no se preocupen, lo que vamos a manejar realmente son como también las formas, las líneas, los acabados, las texturas. Miren, algo así sería chévere, por ejemplo, algo así, y acá pues elementos, estrellitas, bolitas, circulitos, cositas, porque todo eso toca como que darle fuerza a la imagen, ¿cierto? Pero pues si por ahora quieren, busquen un personaje o un elemento y después lo vamos complementando con texturas de fondo y con otras cosas adicionales. ¿Listo? Aunque lo ideal cuando uno hace un boceto es que ya esté definido todo cómo va a ser. Pero pues mientras tanto y mientras ven también la parte de teoría, ¿no? Porque nos toca ir como también aprendiendo un poquito de eso. Igual para el ejercicio traigan algún personaje, no hay lío. ¿Listo? Ya la complejidad la deciden ustedes. ¿Hay dudas, chicos? ¿Cómo se sintieron hoy? Muy buena la clase. Muy bacano lo de 3D y eso. Listo, yo sé que les di como un poquito de todo, pero no se estresen, no se preocupen que nos vamos a ir enfocando a lo que vinimos a aprender, como ese enfoque a redes y a sobre todo elementos y creación de personajes. Sin embargo, pues hay que conocer todo lo que tiene el software, ¿no? Hay que saber con qué herramientas contamos y pues cada uno tendrá su diferente forma de manejar pues la apariencia y las acciones que elija hacer, ¿cierto? Por eso tenemos tantas herramientas. Bueno, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por asistir. En un rato les subo la grabación para que pues puedan practicar. Muchas gracias, profesora. Bueno, chicos, que tengan buena noche.